A continuación, nos dedicaremos a analizar la administración pública de Luxemburgo. Las características generales de dicho estado es que su nombre oficial es el Gran Ducado de Luxemburgo, cuya capital es la ciudad de Luxemburgo. La religión mayoritaria de dicho estado es la Iglesia Católica, siendo su forma de gobierno una monarquía constitucional. La superficie actual del territorio nacional es de 2.586 km², mientras que su población total es de 590.700, según el censo 2017, teniendo así una densidad poblacional de 228. Su fecha de independencia data del 11 de mayo de 1867. Los principales indicadores socioeconómicos del estado son que su moneda es el euro. La población tiene una esperanza de vida de 82,2 años según los datos de 2017, teniendo así una tasa de crecimiento anual de una población del 2,3% según los datos de 2016. Esto se debe a una tasa de natalidad del 11,4 sobre 1000 y una tasa de mortalidad del 7,3 sobre 1000. El índice de desarrollo humano actual es del 0,898, posicionándolo como el país número 20 en índice de desarrollo humano según datos de 2017. El PBI actual del estado es de 90.700 euros. Según los datos publicados en 2017, la estructura del PBI de Luxemburgo se basa principalmente en actividades financieras y de seguros, siendo un 26,5%. Seguido por el comercio, el transporte, la restauración y la hostelería, siendo un 16,4%, su administración pública, la defensa, educación y actividad de prestación social, un 15,5%, las actividades científicas y técnicas, un 12,3%, las actividades inmobiliarias, un 7,4%, mientras que la industria, excepto la construcción, es del 7,2%. Su información y comunicación son de 6,9%, la construcción de 5,5%, el arte y el entretenimiento es un 1,9% y por último su agricultura, silvicultura y pesca es únicamente un 0,3%. Su PBI per cápita del 2017 es de 92.600 euros, teniendo así una tasa de inflación del 2,1% según datos de 2018 y una tasa de desempleo del 5,6% según datos también de 2018. El crecimiento que tiene su PBI ronda el 3,1% aproximadamente según los datos de 2018, teniendo un saldo presupuestario de un superávit de 1,4% según datos de 2017. Las regiones del Gran Ducado de Luxemburgo están divididos en 3 distritos administrativos: Luxemburgo, Diekerich y Grammar-Marche. A su vez tienen 4 circunscripciones electorales y 12 cantones. Al sur, el cantón de Kapellen y Edge-sur-Alzette. Al este, los cantones de Edge-Marche, Gravenmacher y Rheinbach. Al centro, los cantones de Luxemburgo y Mersch, y al norte, los cantones de Clermont, Diekerich, Rennes, Vianden y Wels. Prehistoria del Gran Ducado de Luxemburgo. Edad Antigua y Edad Media. El territorio que actualmente ocupa el Gran Ducado fue originalmente poblado por los treveros, una tribu de origen belga. Ellos habitaron la región hasta que en el año 53 a.C. fueron conquistados por los romanos. Alrededor del siglo V, durante la Edad Media, los francos se apoderaron de este territorio que más adelante pasó a formar parte de otros reinos, como Austrasia, al noroeste del Reino Franco, Lotaringia y por último el Sacro Imperio Romano Germánico. Aunque la historia luxemburguesa documentada se remonta a los tiempos de los romanos, se considera que el inicio de la misma data del año 963 con la conquista de Luxemburgo, actualmente el castillo de Luxemburgo, por parte de Sigfrido, el conde de las Ardenas. En el siglo XIV, los emperadores germánicos lo convirtieron en ducado y en 1441 fue incorporado al estado de Borgoñón, Edad Moderna. Recibido en herencia por el emperador Carlos V y transmitido a su hijo Felipe II en 1555, permaneció en manos de España hasta 1714, en que, por el Tratado de Rastatt, fue cedido a la línea austríaca de la dinastía de Luxemburgo. Edad contemporánea.
En 1725 fue conquistado por la Francia revolucionaria, pero tras la derrota napoleónica y la firma del Tratado de París en 1815, quedó bajo administración, en unión personal, del rey de los Países Bajos, que la erigió como Gran Ducado. El tratado también dividió Luxemburgo, que ya había sido dividido en 1659, y volvería a hacerlo también en 1839, quedando bajo soberanía de Bélgica y de los Países Bajos. Aunque estos tratados redujeron gran parte de su territorio, al mismo tiempo incrementó su independencia, lo que se confirmó después de la crisis de Luxemburgo de 1867. Tras la firma del Tratado en Londres de 1867 se declaró la independencia del Estado neutral, siendo gobernado en 1890 por la descendiente de Adolfo de Nassau. Fue ocupado por Alemania durante la Primera Guerra Mundial. Finalizada esta, un referéndum celebrado en 1919 apoyó la restauración de la monarquía de los Nassau. En 1940 fue ocupada por la Alemania nazi. Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, Luxemburgo concentró un pacto con Bélgica y los Países Bajos, con lo que formaron el Benelux en 1947. En 1949, el Gran Ducado se adhiere a la OTAN y en los años 50 fue uno de los estados fundadores de la Comunidad Económica Europea. Con el tiempo, se ha convertido en uno de los países más ricos de dicha comunidad, con un gran crecimiento en el sector de los servicios financieros, facilitado por la estabilidad política y la integración europea. Finalmente, a partir de 1999, el ducado forma parte de la Unión Monetaria Europea. Luxemburgo y la Unión Europea. En su condición de miembro fundador y gracias a su ubicación geográfica central dentro de la Unión Europea, Luxemburgo ha acogido la sede de dos instituciones de la Unión: el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el Tribunal de Cuentas Europeo. Asimismo, es sede de órganos como el Banco Europeo de Inversiones y de la Secretaría General del Parlamento Europeo. La administración pública de Luxemburgo podemos decir que está dividida de tal forma que ayuda a mantener el bien público. Para esto vemos que el Poder Legislativo es el encargado de crear nuevos servicios públicos. Actualmente, la administración central de Luxemburgo se encuentra dividida en 24 ministerios, que a su vez están divididos en secretarías o departamentos, que hoy en día son 80. Asimismo, el Poder Central también controla a la administración local, formada por municipios y organismos autónomos. Actualmente, el Ducado de Luxemburgo es un estado unitario que presenta 3 distritos administrativos, 4 circunscripciones electorales y 12 cantones, divididos en 102 comunas o municipios. Vemos que el gasto público de Luxemburgo subió un 12,68% en 2020, llegando a 34.605 millones de dólares, alcanzando el 47,2% del PBI, con cifra de 2020, lo que implica una subida de 4,3 puntos con respecto al año anterior. Es importante aclarar que Luxemburgo ha descendido en el ranking de los países que más dinero usan en su gasto público, ocupando el puesto 37 de 191. Asimismo, el gasto público per cápita también ha aumentado, dejando a Luxemburgo en el primer puesto de los 191 países donde hay más gasto público por habitante. Actualmente Luxemburgo cuenta con 31.049 empleados públicos, con una edad media de 40,7 años. Esta cantidad de empleados públicos se divide entre los 24 ministerios y más de 120 administraciones y servicios. Es por esto que el servicio público de Luxemburgo ofrece tantas posibilidades de carrera con variadas misiones. En cuanto al régimen legal de Luxemburgo, esta se rige a través del Poder Judicial. La Constitución establece que el ejercicio del Poder Judicial corresponde a los juzgados y tribunales, que son independientes en el ejercicio de sus funciones. Hay 2 órdenes de jurisdicción en Luxemburgo. Un orden que se ocupa de las disputas civiles, penales y las disputas relacionadas con los derechos políticos, y una segunda orden administrativa que resuelve las controversias dentro de la administración. Todo esto está sujeto a un tribunal constitucional que dictamina sobre la conformidad de las leyes con la Constitución. En cuanto a las leyes, la Constitución es la norma suprema del Estado. Esta proclama los derechos fundamentales y establece los principios fundamentales del funcionamiento del Estado de Luxemburgo. La ley es una norma jurídica adoptada por el Poder Legislativo y vinculante para todos los ciudadanos tras su promulgación por el Gran Duque y su publicación en el Diario Oficial del Gran Ducado de Luxemburgo. Si bien la Constitución es más rígida y su proceso de revisión más laborioso, las leyes suelen estar sujetas a enmiendas.
En cuanto a la planificación de recursos humanos en Luxemburgo, se utiliza la gestión por objetivos en las administraciones y servicios civil del Estado y el sistema de valoración de desempeño profesional, que tienen como objeto dotar a las administraciones de procedimientos que le permitan gestionar el desempeño global de las organizaciones y reconocer el valor, el esfuerzo y la calidad de trabajo realizada por el agente gracias a una evaluación de desempeño profesional. La gestión por objetivos permite al Departamento Ministerial, Administraciones y Servicios del Estado planificar, coordinar y controlar mejor el impacto de sus actividades en el tiempo y mejorar la gestión de los recursos humanos. Los elementos previstos para la implementación de este sistema son un periodo de referencia de 3 años, programación del trabajo de la administración, un organigrama organizado, descripciones del trabajo, una entrevista individual con el agente con su superior jerárquico, un plan de trabajo individual establecido para cada funcionario y empleado público y la valoración del desempeño profesional en determinados momentos claves de la carrera del funcionario o empleado público. En la organización del trabajo, el establecimiento de un directorio de funciones y gestión de habilidades para la administración de Luxemburgo se ha convertido en esencial para proporcionar un método y herramientas para apoyar la gestión por objetivos, el sistema de evaluación y el sistema de contratación. Este sistema también apoya, enriquece y refuerza todo el proceso de recursos humanos en la administración pública de luxemburguesa. Estos dos conceptos fundamentales son pilares esenciales para la gestión organizativa eficaz y el desarrollo del personal en cualquier organización, ya sea del sector público o privado. Estas herramientas también permiten promover el trabajo de los agentes al dar a conocer lo que hacen y así asegurar una mayor transparencia hacia la ciudadanía sobre el trabajo de los agentes del Estado. Además, ofrece de manera sintética información útil a los jóvenes, solicitantes de empleo y reclutadores sobre el contenido de las actividades y conocimientos implementados dentro del Estado y permite hacer más fácilmente comprensible las necesidades de las competencias del Estado por el mercado laboral y el aparato de entrenamiento. El servicio civil tiene actualmente 23 categorías de puesto y más de 10 familias de puestos genéricos. En gestión del empleo, para ser admitido al servicio civil del Estado como funcionario público, el candidato debe reunir determinadas condiciones como ser nacional de un Estado miembro de la Unión Europea, disfrutar de sus derechos civiles y políticos o cumplir las condiciones de educación y formación profesional requeridos. Además, se requiere la nacionalidad luxemburguesa para trabajos que impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio del poder público y en funciones destinadas a salvaguardar los intereses del Estado o de las otras personas jurídicas del derecho público. El candidato debe demostrar conocimiento de 3 idiomas administrativos, a saber, luxemburgués, francés y alemán. Por otro lado, se niega la admisión al servicio del Estado a los candidatos que se encontraran al servicio del Estado y han sido destituidos o destituidos de oficio. También se rechaza a los candidatos cuya pasantía haya sido cancelada por segunda vez. En base al concurso examen para ingresar a la Administración General, este consta de 2 etapas. Los solicitantes deben aprobar primero la prueba de aptitud general, organizada por el Centro de Gestión de Personal y Organización del Estado. Posteriormente, las inscripciones para la prueba de aptitud general se realizan exclusivamente en línea a través de una página del Estado. Una vez aprobadas estas pruebas, los candidatos podrán postular durante 5 años para puestos vacantes de funcionarios públicos publicados en las páginas del gobierno. Comenzando con la gestión del rendimiento, empezaré diciendo que a lo largo de estos últimos años, el gobierno ha realizado inversiones considerables en materia de investigación y de innovación, y ha creado una serie de instrumentos, tanto directos e indirectos, para promover este ámbito. Un ejemplo claro es que en junio del 2009 se estableció un marco legal para la promoción de la investigación, del desarrollo y de la innovación, con el fin de estimular la capacidad de innovación, tanto de empresas como de organismos de investigación. El gobierno ha sido capaz de movilizar una cantidad increíble de 700 millones de euros para asegurar la construcción y equipamiento de edificios de la Universidad de Luxemburgo, así como de otras instituciones de investigación e innovación. Se procedió en los últimos años a una inversión que fue nada más y nada menos que 140 millones de euros que fueron destinados para el desarrollo del sector de las tecnologías sanitarias, con el objetivo de favorecer la diversificación económica en este sector principal en pleno crecimiento. Tanto la investigación como la innovación siguen siendo una prioridad y de suma importancia para el gobierno luxemburgués, como lo demuestran esos 1.100 millones de euros que abarcan el periodo del 2014 al 2017
consagrada al contrato de establecimiento de la Universidad de Luxemburgo y a los contratos de rendimiento de las instituciones públicas de investigación y del Fondo Nacional para la Investigación. Algo que está muy en boga y que es importante resaltar es que el gobierno promueve el desarrollo de las ecotecnologías, que pretendan replantear todas las actividades de producción de bienes y servicios desde una perspectiva de desarrollo económico sostenible. La Sociedad Nacional de Crédito e Inversión cuenta entre sus instrumentos con un préstamo específico para apoyar la investigación, el desarrollo y la innovación. En cuanto a la gestión de la compensación, el ingreso neto ajustado del que disponen las familias de Luxemburgo es la cantidad de dinero que perciben cada año después de impuestos y transferencias. Representa el dinero del que dispone una familia para gastar tanto en bienes como en servicios. Y en Luxemburgo el ingreso familiar neto promedio per cápita es de $39.264. Este patrimonio familiar neto es el monto total de los activos tanto financieros como activos no financieros que posee una familia. Ahora, los activos financieros son, por ejemplo, el dinero, acciones en cuentas bancarias, residencia principal, bienes inmuebles, vehículos, objetos de valor y otros activos, como por ejemplo los no financieros, que son los bienes de consumo duraderos. Luxemburgo mantiene una buena racha en cuanto al freno a las disparidades de ingresos. Si bien dicha desigualdad aumentó ligeramente a raíz de la crisis financiera, continúa por debajo del promedio de la OCDE. En varios países de la organización, la desigualdad de ingresos ha crecido bastante desde la década de 1990. Pero en Luxemburgo ese aumento siempre ha sido moderado y el crecimiento económico se ubica por arriba incluso del promedio. Varios factores han contribuido a estos resultados. El crecimiento de los salarios ha sido similar en todos los niveles, la diferencia salarial entre mujeres y hombres, que hoy en día es tan dispar, es insignificante en Luxemburgo y una de las pequeñas de los países de la OCDE. Aunque conviene revisar el sistema de indexación del salario y el salario mínimo para asegurarse de que no presenten riesgos para la competitividad y en particular al eliminar las rigideces descendentes. Ahora me centraré en la gestión del desarrollo. Actualmente Luxemburgo goza de una representación significativa en la escena europea e internacional. ¿Y esto a qué se debe? Para aquellos y aquellas que me están escuchando, se debe a que es un Estado miembro de la Unión Europea y miembro de la zona del euro, y se caracteriza por tener un papel activo en el desempeño en pos o en pro de la integración europea. Su compromiso internacional se ve reflejado sobre todo en el ámbito de la ayuda pública al desarrollo, que alcanza el 1% de la renta nacional bruta, lo que sitúa a este gran ducado entre los 5 países que dedican más del 0,7% de su renta nacional bruta a la cooperación para el desarrollo. Luxemburgo está considerado como un modelo de apertura al exterior, y hablando en términos astronómicos diríamos que es como un microcosmos de Europa, ya que su población está formada por un 45,3% de extranjeros. Luxemburgo ha desempeñado desde siempre un papel pionero en la escena mediática europea, ya que es la cuna de 2 gigantes de los medios y de las comunicaciones, como son RTL Group, que es el primer difusor europeo de radio y televisión, y SES, que es el primer proveedor mundial de servicios de comunicación y teledifusión gracias a una flota de más de 50 satélites. Pero lo más importante que puso a Luxemburgo en el mapa y que fue la consolidación definitiva de Luxemburgo en el sector de las tecnologías tiene relación con el espacio. Y es por eso que en 2005, gracias a la adhesión del Gran Ducado a la Agencia Espacial Europea, tuvo una importancia relevante en las tecnologías para Luxemburgo. Los esfuerzos de diversificación del sector realizados por el gobierno se han concretado en una excelente conectividad con los grandes centros de Europa, en la presencia de centros de datos de muy alto nivel y en un entorno reglamentario favorable a la economía digital. Para cerrar con este punto, diremos que la especificidad de la cultura en Luxemburgo radica en su capacidad de sorprender a todo el que viene de fuera por la calidad y la riqueza de su oferta, su multiculturalidad y su plurilingüismo. El que visite Luxemburgo se va a ver inmerso en esta vorágine cultural que impregna el día a día del país y que caracteriza el desarrollo rápido y sostenido de la escena cultural y tecnológica luxemburguesa. Para concluir con el punto 4 es que hablaré de la gestión de las relaciones humanas y sociales. A mi parecer, uno de los puntos más importantes de nuestro trabajo, ya que contar con una vivienda adecuada es uno de los aspectos más relevantes en la vida de una persona, no solamente en Luxemburgo, sino en cualquier parte del mundo. La vivienda debe ser un sitio para dormir en el que las personas se sientan protegidas y gocen de privacidad y un espacio personal para el desarrollo de su propia vida. En pocas palabras, un lugar donde puedan formar una familia y tener un hogar adecuado. Pero por supuesto, un elemento resonante que se nos viene cuando deseamos formar ese hogar o formar esa vivienda es la manera de costearla. Entonces, los costos de vida generalmente consumen una gran proporción del presupuesto familiar y representan el gasto individual más grande para muchas personas y familias,
ya que sumamos el alquiler, el gas, la energía eléctrica, el agua, reparaciones y demás. En Luxemburgo, por ejemplo, las familias gastan en promedio el 21% de su ingreso disponible bruto ajustado en mantener su vivienda. Pero no solamente hay que tener en cuenta los costos de vida, también es importante estudiar las condiciones de vida, como el promedio de habitaciones compartidas por persona y si las viviendas tienen acceso o no a servicios básicos. El número de habitaciones de una vivienda dividido entre el número de personas que la habitan indica si los residentes viven en condiciones de hacinamiento o no. Una vivienda superpoblada puede tener un impacto negativo en la vida de una persona, tanto en su salud física como en su salud mental, en las relaciones con otras personas y en el desarrollo incluso de sus propios hijos. Pero finalmente, en nuestro caso, diremos que en términos de servicios básicos, Luxemburgo cuenta con el 99,5% de inodoros privados en sus casas y por lo general cuentan con viviendas muy cómodas para el desarrollo de sus respectivas familias. Luxemburgo se encuentra englobada dentro de la tradición administrativa napoleónica. Al estar ubicada al sur de Europa y contar con las características de las mismas, tales como la existencia de las bases jurídicas del Estado, una sociedad intervencionista, aunque con un tinte organicista, su función pública es de alto estatus con un grado de especialización e información. Además, esta presenta un grado elevado de permanencia. Siguiendo esta misma línea, también podemos concluir que Luxemburgo entra en la categoría de Estado desarrollista, no solo por las categorías anteriormente mencionadas, sino por su grado de autonomía en relación a sus conexiones con el sector privado. Finalmente, al analizar el sistema burocrático siguiendo las dimensiones que propone el autor Arturo Santa Cruz, podemos indicar que Luxemburgo, en base a su sistema político, posee un régimen político de partido parlamentista. En cuanto a su sistema de partido, posee un sistema de partidos multipartidistas, ya que cuenta con varios partidos, como el Partido Social Cristiano, el Partido Social de los Trabajadores, el Partido Demócrata Liberal, entre otros. En cuanto al reclutamiento del personal, Luxemburgo posee un sistema de reclutamiento cerrado debido a los rígidos requerimientos de formación, idioma y nacionalidad. Siguiendo con la dimensión de meritocracia, este posee una alta vinculación con esta, como lo podemos observar en las carreras administrativas, el sistema de reclutamiento y los ciclos de formación institucional. En cuanto a la movilidad del personal, la movilidad de la planta de empleados públicos es baja gracias al sistema de incentivos para la carrera administrativa y los salarios. En cuanto a la lealtad que presentan los trabajadores a la organización o la misión, podemos indicar que Luxemburgo presenta una lealtad del burócrata que está dirigida a la misión de la agenda donde trabaja. En la dimensión de eficiencia podemos concluir que cuenta con un alto grado de eficiencia no solo por los requisitos de reclutamiento y los incentivos de formación y evaluación de la carrera administrativa, sino también por el grado alto de satisfacción de los ciudadanos con el desempeño del Estado. Y finalmente, al referirnos a la legitimidad, en base a este punto podemos indicar que la Administración Pública de Luxemburgo posee un gran alto de legitimidad gracias a su sistema de reclutamiento y posterior evaluación, además del bajo grado de corrupción del país. Para finalizar con nuestro trabajo, sostenemos que según el análisis realizado sobre la administración pública del Gran Ducado de Luxemburgo, se indica que la misma posee un alto grado de especialización y legitimidad, y todo ello gracias al proceso de reclutamiento, evaluación y capacitación de los empleados de dicho Estado. Esto lo podemos corroborar en base a la encuesta de satisfacción que se realizó entre los ciudadanos de Luxemburgo, donde se indicó una alta aprobación no solamente de la gestión y eficiencia, sino también en su legitimidad y proceso de reclutamiento. En cuanto refiere al gasto público, podemos observar que el Gran Ducado de Luxemburgo tiene correctamente delimitados sus objetivos, como también las áreas prioritarias en donde invertir, como por ejemplo son el área de salud, medio ambiente u otras políticas públicas, lo que permite una mayor eficiencia presupuestaria y ordena la misión de los diferentes organismos que componen la administración pública, derivando así en la canalización y potenciación de las distintas acciones del Estado. Un elemento fundamental para destacar es la alta transparencia de Luxemburgo. Según el índice de percepción de la corrupción, el cual se denomina Transparency International The Global Coalition Against Corruption, Luxemburgo está dentro de los 10 países con menor grado de corrupción del mundo, y comparándolo a la luz de la bibliografía, esto se debe a que no hay una fuerte politización, porque en aquellos países donde existe una fuerte politización, por ejemplo el caso de Latinoamérica, se asocia con mayores niveles de corrupción, un mayor predominio de prácticas que arremeten contra la competencia electoral, al crecimiento del tamaño del Estado, a la ineficacia del gobierno y a la inequidad de la administración pública, recordando el texto de Mercedes Jacobello y Mercedes Llano. Muchas gracias a todos y a todas por haber escuchado nuestra ponencia y aquí finalizamos.